El Señor vio que se acercaba a mirar, lo llamó desde la... Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué es lo que nosotros notamos en este pasaje? Quizás es la primera referencia a que Dios habla de que un lugar es santo. Lo que nos está diciendo este pasaje es que hay un lugar que es diferente de los otros lugares, que recibe un adjetivo muy característico y es que el lugar es santo. Que es santo por quien lo habita. Quien está ahí es santo, no es igual ese lugar al resto de la tierra. La presencia de Dios lo hace distinto. Pero lo otro que nos muestra este pasaje es qué pasa con un hombre cuando quiere acercarse a Dios. ¿Qué dice el texto? No puede. ¿Qué es lo que Dios le dice a Moisés? No te acerques, no puedes estar aquí. Entonces, lo que Dios también nos está diciendo es que el lugar donde Él habita, Él le pone un límite al hombre. Y el episodio de la zarza, cuando Dios pide a Moisés que se quite los zapatos, y no es que quítate los zapatos para entrar, no es lo que está diciendo el texto, quédate ahí, quítate los zapatos. Estás pisando un lugar santo. Este episodio nos enseña que Dios espera que el hombre ante la santidad de Él responda con reverencia, responda con temor, responda manteniendo una distancia. Y el texto clarito nos dice cuál es la reacción del ser humano cuando se enfrenta a un Dios santo. ¿Cuál es la reacción de Moisés? Tiene miedo, tiene temor, es lo que nos está diciendo este texto. Tiene miedo de estar en la presencia de Dios. Vámonos a Éxodo capítulo 15, verso 11, que es la primera vez cuando un hombre exalta la santidad de Dios, exalta la santidad de Dios. Y este capítulo está en el contexto en que el pueblo de Israel acaba de salir. ¿Saben lo que ha tenido que vivir el pueblo de Israel? Éxodo 15, verso 11. Tiene a los egipcios detrás. Y este pueblo tiene que ver el poder de Dios que hace que los egipcios sean consumidos. El mar se abre y los traga. Y ahí empieza el pueblo de Israel a levantar la voz. Y el verso 11 dice: ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y en santidad? Esa palabra santidad en ese contexto quiere decir que Dios es inigualable. Nadie se le puede igualar a Dios. Dios es tan poderoso, Dios es tan grande, no hay ninguno como Él. Y si ustedes leen los versos que están alrededor, se van a dar cuenta, Él es triunfante, Él derriba a los oponentes, Él usa a la naturaleza, Él hace que las olas se levanten, que las aguas se inmovilicen. La santidad de Dios tiene que ver con que no hay ningún otro como Él. Él es el único que hace maravillas y hace un despliegue de su fuerza y de su poder. Miren, dice este texto que la presencia de Dios hace que el hombre pierda el ánimo. Porque es tan grande Dios y es tan frágil el hombre que hace que el hombre pierda el ánimo. Así que cuando hablamos de que Dios es santo, estamos diciendo que Dios es distinto, pero que Dios es demasiado poderoso.
no hay mente. Por mucho que tú digas, yo conozco a Dios, no, esta mente tan finita no se alcanza a imaginar. Ni siquiera las palabras nuestras podrían describir quién es ese Dios. Y quisiera que miraran conmigo en Éxodo capítulo 20 también. Si alguna puede leer los versos 18 al 21 de ese capítulo. Dios va a hablar, ya los ha liberado y se va a presentar cerca de donde ellos están. Y pide que se laven, le pide a Moisés, se van a presentar ante mí cerca, no directamente en la presencia del Señor. Tienen que lavarse, tienen que limpiarse y tienen que prepararse. Y leamos los textos a ver qué es lo que pasa. Gracias. Truenos, relámpagos, un sonido de trompeta que la gente no resistía el sonido y no era la presencia de Dios completamente. Y no soportaban escuchar a tal punto que dijeron, por favor, no queremos estar con ese Dios porque nos puede acabar. No podemos escucharlo, ese sonido es estruendoso, ese sonido nos puede acabar. Y temblaban de miedo ante semejante Dios y tienen que suplicar que haya un mediador. Que haya un mediador, porque no podemos estar enfrente de ese Dios y no podemos estar vivos. Él es demasiado poderoso, es su naturaleza y el hombre es demasiado insignificante. La presencia de Dios, de ese Dios santo, puede aniquilar a cualquier ser humano como tú y como yo. Y en Éxodo 33, Moisés, muy osado, le dice al Señor, Señor, yo te quiero ver. ¿Y saben qué le dice el Señor? Le dice, mira, Moisés, no me vas a poder ver, porque no me ha visto ningún hombre y ha quedado vivo. No me ha visto ningún hombre y ha quedado vivo. No únicamente porque es tan poderoso, porque Dios es santo que es distinto en su poder, sino que Dios es santo porque es puro moralmente. Un Dios que es perfecto. Míralo por donde quieras mirarlo. Ese Dios es perfecto. Ese Dios no tiene ninguna tacha. Ese Dios no tiene maldad absoluta en nada. Como un ser humano como tú y como yo, contaminados por el pecado, podríamos estar delante de Él. ¿Recuerdan Génesis? En la creación, Dios compartía el Edén. ¿Y qué hacían Adán y Eva? Se salían a tomar su cafecito diario y se encontraban con Dios y hablaban con Dios y eran felices con Dios. Y Génesis 3 registra que cuando entró el pecado y Dios llegó al Edén, ¿qué fue lo primero que hizo Adán? Se escondió. ¿Y cuál fue la razón por la que se escondió? Él dice, tuve miedo de mirarte. Porque hay algo en nosotros que se llama pecado y que hablaremos ahora en el segundo punto,
que no nos permite estar ante la presencia de un Dios que es tan santo sin tener miedo. Sin tener miedo. Pero ¿saben qué? Hoy día nosotros no logramos comprender mucho de la santidad de Dios. Nosotros le hemos puesto nombres a Dios para hacerlo tan cercano a nosotros. Y en términos paisas podríamos decir como el parcero. Es que Dios es, ¿qué más? ¿Qué otros nombres le dan? Chucho, ¿cierto? Tantas cosas porque nosotros queremos hacer a Dios igual a nosotros y Dios no es igual a nosotros. Él es supremamente grande y esto muestra que entendemos de manera tan superficial quién es Dios. Si tú y yo entendiéramos realmente quién es Dios, estaríamos postradas, humilladas, reconociendo que no podemos ante semejante Dios tan grande y tan poderoso. Él es tan poderoso. Y aquí va la primera pregunta que te quiero hacer esta noche. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Es el Dios que profesas un Dios de semejante alcance que requiere el temor, la reverencia que su nombre demanda? ¿Que su presencia es irresistible? ¿O es Dios el Dios que tú has querido hacerlo? Con las características que tú le quieres poner, con lo que tú quieres que Él sea porque te conviene. Nosotros somos tan ciegos aún por el pecado. Nosotros estamos ciegos a la santidad de Dios. Estamos muy ciegos. Y un escritor antiguo dijo que Dios era un misterio terrible. Y que cuando el hombre es confrontado con un asomo de su santidad, no puede hacer más que temblar. Lo segundo que Levítico nos enseña, si nos enseña que Dios es santo, lo segundo que nos enseña es que el hombre es terriblemente pecador. Y cuando uno lee los capítulos de Levítico, uno ve cómo Dios empieza a decirles, si alguien peca inadvertidamente debe ofrecer esto. Si alguien peca por esta razón debe ofrecer esto otro y debe hacerlo de esta manera. Porque Dios de entrada, cuando hace el pacto con su pueblo, Dios sabe con quién hizo pacto. Dios sabía que el hombre era un miserable pecador. Dios sabía que el hombre tenía contaminación. Y cuando tú lees todo este tema de los sacrificios, Dios está apuntando a que el hombre reconozca que es pecador, que hay pecado en su vida. Pero también cuando uno lee todo el tema de los fluidos corporales y del moho y de la corrosión y de todo esto que sucede, es una manera en que Dios le está enseñando a su pueblo que el pecado había traído un efecto en el ser humano y en todo lo que hay, en la naturaleza y en la creación. Que todo este tema del moho y de la corrosión y todas las leyes de pureza ritual significa que ya las cosas no son como eran en el Edén. Que ya las cosas no son como eran antes, que la impureza hacía parte de la vida del ser humano. Israel necesitaba ser consciente que el mayor obstáculo para la santidad que Dios le estaba demandando era el pecado. El pecado. Y el pecado es violación de la ley de Dios. Hacer algo que Dios dijo que no se debería hacer. Y así fuera sin intención. Muchas veces en Levítico aparece si alguien peca inadvertidamente, lo que está diciendo es,
Puedes decir que no conocías, pero eso no te hace inocente. Eso también te hace culpable. El pecado dejó un mal grande en el corazón, un deseo de violentar la ley. Y el pecado es una ofensa contra la santidad de Dios. Solo basta con que veas a un niño de 2 años con sus amiguitos y tú le entregues un juguete para los 3, y te darás cuenta cómo el pecado es parte de nuestra vida. Algunos dicen, ay, los niños son tan inocentes, pero dale ese juguete y siéntate a observar la inocencia. Nosotros nos hemos acostumbrado y hemos normalizado aún los efectos del pecado entre nosotros. No logramos conectar que mucho de lo que nos angustia, que mucho de lo que a nosotros nos pasa cada día es por el pecado. Por ejemplo, cuando te montas en un transporte público o cuando vas en tu carro y sales muerta de miedo porque no sabes que una bala perdida podría atravesarte ese día. Cuando llegas a tu hogar y te das cuenta que tu hogar no es el paraíso que tú deseaste, que no es el lugar donde tú quieres estar, sino más bien es el lugar del que tú quisieras salir corriendo y huir. No conectamos muchas veces que eso es el efecto del pecado en medio de nosotros. Cuando vivimos en una sociedad que pelea y pelea por los derechos de la mujer para que pueda abortar, pero le imponen sanciones y penas a aquellos que quieren matar los huevos de las tortugas, uno tiene que decir, esto no está bien. ¿Qué es lo que no está bien aquí? Porque un autor dijo precisamente que todo esto, cuando uno se da cuenta que algo no está bien, esa es la definición de pecado. Que algo no está bien, algo está como no debería haber estado. Cuando no puedes disfrutar de la creación, cuando no puedes disfrutar del pan diario porque estás pensando en si vas a tener el pan del otro día, se llama pecado, el efecto del pecado. Pero ¿saben una cosa? No solamente vemos el pecado alrededor nuestro, no solamente vemos el efecto del pecado alrededor nuestro, sino que la Biblia dice que nosotras somos portadoras del pecado. ¿Y saben lo que dice Isaías? Isaías describe el pecado en el ser humano como una enfermedad. ¿Sabe cómo lo describe? El pecado es una llaga en el ser humano que hiede, que supura, una llaga que va desde la planta del pie hasta la cabeza. Es una enfermedad que ha herido, que ha enfermado el corazón del hombre, una enfermedad que lo tiene lleno de moretones y de heridas, de llagas abiertas que no están. Y el salmista David en el Salmo 38, hablando de su propio pecado, de la maldad que había en su corazón, dice, este pecado es como llaga que hiede, que supura, es una fiebre que hace arder el cuerpo. Reconoce y dice, esta enfermedad me tiene débil, acongojado, deshecho y lleno de angustia. ¿Y saben qué? Nosotras le huimos o no a las enfermedades. ¿Hay algo que tiene una bacteria? ¿Alguien tiene una bacteria? Qué pena, que me avisen por favor cuando hace efecto el antibiótico porque yo me voy. ¿Alguien tiene algo contagioso? Yo no quiero estar ni a mis hijos. No, por favor, yo los quiero cuidar. Huimos de las enfermedades, pero no nos damos cuenta que cargamos una enfermedad, que tenemos llagas. Y que ¿saben qué? Nos levantamos todos los días con esa enfermedad.
Nos levantamos todos los días con esas llagas. ¿Y saben qué hace? Infecta todo lo que tocamos. ¿Cómo tocas a tus hijos cuando estás llena de llagas? ¿Qué palabras salen de tu boca sin infectar cuando estás llena de llagas? Esta es una enfermedad que contamina. No solo me hace daño a mí, es que yo le hago daño a otros. Contamina. Y aquí les pregunto, ¿es este tu concepto de pecado? Porque entender lo que es el pecado es fundamental para la santidad. Por eso Dios tenía que darle 1000 ilustraciones al pueblo. Y cuando leas Levítico, Dios le quería ilustrar por todo el lado. Hay impureza, ten cuidado. Ahí hay impureza, ahí hay impureza, ahí hay impureza. Esto no es puro. ¿Es este tu concepto de pecado? Porque déjenme decirles que esa palabra no se puede pronunciar entre nosotros hoy. Pecado. ¿Qué es eso? No, yo tengo una falla. Es que tuve un error. Es que fue un desliz. Y como no entendemos la gravedad, y perdónenme la palabra, la asquerosidad del pecado, nosotros le damos toquecitos terapéuticos. Toquecitos y no llegamos a la raíz. Y yo les pregunto, ¿quién de ustedes si tiene una enfermedad en su páncreas, si tiene una enfermedad en los huesos, va a un médico que le dice, tome Dolex, tranquila, que le pase el dolor? Hacemos lo mismo con nuestros pecados. Nosotros queremos que nos den toquecitos, que se nos quite lo que nos duele, pero no tratamos con la raíz y con el mal tan grande de esta enfermedad. No vemos que el pecado es grave, que el pecado es ofensivo, que el pecado es terrible. Nosotros vivimos en una cultura del entretenimiento. A toda hora nos están poniendo cosas por delante para entretenernos, las series en Netflix, tantas cosas, y empezamos a ver todo esto tan normal. El pecado es normal. La infidelidad marital es normal. Y yo no sé aún cuántas de ustedes se han visto suspirando en series o en telenovelas por amores ilícitos, rogando que no los descubran y rogando que nadie rompa semejante amor que la Biblia llama adulterio. El pecado nos ha dejado ciegas a Él. Nosotros no entendemos que es tan engañoso el pecado. El pecado es engañoso y a veces lo vemos fácilmente en el esposo, a veces lo vemos en nuestros hijos, tan facilito de detectar. Pero yo no sé cuántas de ustedes han hecho, han tratado de mirarse algo que tienen internamente, por ejemplo, un afta que les sale en el paladar y que ustedes necesitan verlo, es una llaguita pequeña, ¿cierto? Y hacen hasta maromas para verse en un espejo y uno se logra ver lo que uno tiene adentro. No, nos pasa a nosotros así con el pecado. Por eso el salmista tiene que decir, ¿quién me hará consciente de mi pecado, de mi propio pecado? Yo atiendo a muchas mujeres en consejería y la culpa la tienen siempre los demás. Siempre es el marido porque no es lo suficientemente cariñoso, siempre son los hijos porque no valoran lo que hace mamá, siempre es ese jefe, siempre es él, es ella, es que ellos. Y les cuesta tanto cuando les pregunto, dime cuál es tu responsabilidad en esto.
tan difícil mirar nuestro propio pecado. Pero ¿saben otra cosa que dice Levítico? Está regado. ¿Cuál es el efecto del pecado? El pecado le pone un nombre a su víctima: culpable. Culpable. ¿Y saben qué? El pecado trae una consecuencia fatal. La consecuencia es la muerte. Lo dijo Dios a Adán y Eva en Génesis: el día que de él coman, ciertamente morirán. Y Levítico está lleno de advertencias así: será eliminado del pueblo, será eliminado. Y ser eliminado no significa que lo iban a sacar y le iban a decir: adiós, allá te dejamos tus cosas. No, es que caía muerto. El pecado trae como consecuencia la muerte, y es otra cosa que no entendemos. La consecuencia no es un mal día. La consecuencia no es un dolor de cabeza. La consecuencia no es un mal aspecto. La consecuencia del pecado es la muerte. La muerte. Y un escritor dijo lo siguiente, una ilustración que me gustó: si cortas una flor, no importa lo que le hagas, ¿qué le va a pasar a la flor? No va a vivir. No va a vivir. Cúbrela con agua si quieres, hunde el tallo en la tierra, ponle abono, pégale el tallo si eres más ingeniosa. Intenta hacer lo que se te ocurra. La flor está muerta. Esa es la consecuencia del pecado. Y yo veo tanto la gracia de Dios en Levítico, en un libro que parece que no valdría la pena leer, porque Dios quería vivir con ellos. Dios quería venir a vivir con ellos. Hizo un pacto, los sacó, los libró, estaba feliz porque iba a ser su pueblo, pero Dios quería vivir con su pueblo. Imagínense cómo sería vivir un Dios tan santo con un pueblo tan pecador. Si nomás ellos salieron corriendo a decirle a Moisés que por favor les contara todo lo que Dios les decía. ¿Qué sería vivir con un Dios tan santo? Y Levítico nos muestra también todos los recursos de Dios para vivir en santidad. Dios ha dado recursos para vivir en santidad. ¿Qué es lo primero que podemos ver en Levítico como un recurso de la gracia? Dios les da la ley. Dios les da la ley. Imagínense un padre que se guarda silencio y no le cuenta a su hijo que ama todo lo que piensa, lo que siente, lo que considera que no está bien. ¿No sería terrible? Y Dios se encarga de mostrarles vez tras vez qué era lo que estaba bien, qué era lo que no estaba mal, qué era lo que estaba mal, qué era lo que traía destrucción, qué era lo que causaba la muerte. El lugar de la ley es tan importante para la santidad. Y para nosotros tenemos esta palabra del Señor hoy. Tenemos la palabra del Señor. ¿Qué es para ti la palabra del Señor? ¿Qué tanto contacto tienes con la palabra del Señor? ¿Saben lo que Jesús le dijo a los discípulos? Les dijo: ustedes están limpios por la palabra que yo les he dado. La palabra del Señor tiene un poder santificador. Por eso es tan importante que nosotras estudiemos la palabra. Por eso es tan importante que la iglesia provee de tantos grupos y tantos escenarios, no para otras cosas, es para estudiar la palabra del Señor, para poder ser santificadas a través de la palabra del Señor. El lugar de la palabra en nuestra santificación es fundamental. Yo tuve la experiencia por 2 años
de tener grupos de mujeres y decirles, vamos a memorizar la palabra. Vamos a memorizar la palabra. Lo logramos con un grupo. El Salmo 63 lo memorizamos. Pero cada semana era la excusa y cada vez que nos reuníamos, es que no puedo, es que no soy capaz. ¿Cuál es el lugar de la palabra? ¿Cuánto atesoras la palabra? ¿Cuánto amas la palabra? Pero no es la palabra lo único. Levítico también nos habla del sacerdocio. El recurso que Dios da al pueblo es que pone sacerdotes. ¿Y qué hacían los sacerdotes? Eran mediadores. Intercedían, se presentaban y le ponían la cara a Dios por ese pueblo. El sacerdocio era muy, pero muy importante. Y Hebreos nos habla del sumo sacerdote, mucho más grande que Aarón, mucho más grande que todas las familias. Porque para vivir en santidad todavía, como en Levítico, necesitamos al sacerdote. Y ese sacerdote se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Y saben qué es lo otro recurso de la gracia para vivir en santidad? Sacrificios. Y Levítico lo deja muy claro. Sacrificios. ¿Saben qué pasaba con el sacrificio? Como la persona merecía la muerte, y Dios es un Dios justo también, ¿cierto? La persona merecía la muerte. ¿Qué hacía entonces la persona para no morir sabiendo que había pecado? Agarraba un animalito, lo degollaba, dejaba que la sangre fuera derramada, ponía las manos sobre ese animal. Pero ¿saben qué tenía que hacer la persona que lo llevaba? Tenía que confesar los pecados. No era sencillamente llego, ahí está el animal y ya, no. Tenía que confesar esos pecados. Y nosotros hoy no necesitamos, gracias a Dios, hacer sacrificios, ¿cierto? Otra vez, Hebreos nos dice que Cristo fue el sacrificio perfecto. La pregunta es si tú sí tratas con tu pecado. Porque somos muy ligeras para tratar con nuestros pecados. Porque muchas veces sencillamente decimos, ay sí Señor, aquí estoy detrás de la cruz. Pero no nos tomamos el tiempo para decir, Señor, perdóname porque yo soy grosera con mi boca. Perdóname porque yo vivo insultando a mi esposo. Perdóname, Señor, porque yo hablé mal de esta mujer. Perdóname, Señor, porque yo tuve una motivación terrible para hacerle ese favor a esta mujer. Nosotras somos muy ligeras para tratar con nuestro pecado. Y en la Biblia dice y en Levítico que quien iba a ofrecer el sacrificio tenía que confesar los pecados. Y Dios no le dio chance ni siquiera a los más pobres, que decían, no hay un animal. Dios bajó y dijo, todo el mundo tiene que tratar con sus pecados. Nosotros necesitamos pasar mucho más tiempo a los pies de la cruz. Nosotras necesitamos pasar mucho más tiempo reconociendo que nosotras asesinamos a Cristo. Que nosotras hicimos lo que ellos hacían, un cordero, pongo las manos y lo presento para que toda la ira del Padre caiga sobre él. Eso hicimos con Cristo. Cuando nosotras entendemos el valor tan grande del sacrificio de Cristo, no vamos a hacer otra cosa más que estar humilladas, escondidas en la cruz todo el tiempo, reflexionando cada día sobre nuestros pecados. ¿Quieres llevar una vida santa? Sí, eso es lo que Dios nos manda.
necesitas reconocer en primer lugar que Dios es santo. Necesitas reconocer tus pecados. Nosotras pedimos perdón tan ligeramente. Yo no sé usted, a mí me ofende cuando alguien me dice, perdóneme por todo lo que le hice. Me siento ofendida. ¿Qué es todo lo que me hiciste? Porque uno pasa la carrera, ay sí, perdón, ya, listo, perdonada. No, necesitamos pasar tiempo pidiéndole al Señor, Señor, muéstrame mis pecados y muéstrame también ese sacrificio tan perfecto. ¿Saben por qué nosotras podemos vivir en la presencia de un Dios santo sin temerle en la manera como lo hacían esos israelitas? Porque tenemos a Cristo. Porque tenemos el Cordero y tenemos el sacrificio. Y ese sacrificio nos hace ver esa santidad de Dios con tanto gozo y con tanta alegría, pero también con tanta reverencia. ¿Anhelas la santidad en tu vida? La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y a veces hemos pensado que todo lo recibo por la gracia, ¿es verdad? Pero yo no tengo que esforzarme en nada, entonces cuando Dios quiera venir y hacerme eso, Él va a venir y lo va a hacer. La Biblia una y otra vez habla de esforzarnos en la gracia, esforzarnos en la gracia, en los recursos que ya tenemos para la santificación. Un obispo del siglo pasado, antepasado, dijo, si tú no anhelas la santidad hoy, ¿qué te hace pensar que vas a poder resistir la vida en el cielo? El cielo va a ser un lugar miserable para alguien que no disfrute la santidad hoy. Si no anhelas la presencia del Señor hoy, ¿tú crees que el cielo va a ser un buen lugar para ti? Si no anhelas congregarte hoy, ¿tú crees que el cielo donde estaremos con todos los hermanos que a veces evitamos va a ser un buen lugar? Quiero leerles lo que un autor escribió, A.W. Tozer. Si yo no he experimentado la sensación de vileza en contraste con el sentido de santidad inaccesible e indescriptible, te pregunto si has sido impactada lo suficiente como para arrepentirte de verdad. Y si no te arrepientes, me pregunto si puedes creer. Y hoy en día se nos ha dado una solución tan rápida y nos dicen, cree en el Señor, y luego damos nuestros nombres y domicilios y ya estamos bien. Y este hombre cuenta la historia de un arzobispo irlandés del siglo XVII que decía, solía salir a la ribera del río y arrodillarse junto a un tronco y arrepentirse de sus pecados toda la tarde del sábado, aunque probablemente no hubiera un hombre más santo en toda la región. Sentía ante la santidad de Dios lo vil que era. No podía soportar el sucio gris que era lo más blanco que podía tener frente a la santidad de Dios. Yo quisiera pedirte que tomes, si Aleja me ayudas con los papeles, que escribas por un momento, pero antes de escribir quisiera pedirte que cierres tus ojos.